Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 16 de junio de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, esta semana se conocieron los dos datos más importantes que venimos siguiendo durante el último año y medio, que son justamente la tasa de inflación y la tasa de interés de la Reserva Federal, ambos indicadores bastante vinculados entre sí, porque la tasa de interés es obviamente consecuencia de lo que va ocurriendo con la inflación. En este caso, de la inflación del mes de mayo, como vemos acá, vino con un 0,1 de incremento intermensual, con lo cual vino mejor de lo esperado y generó sorpresas positivas. Lo que vemos, como dato positivo, la interanual está en el 4% en Estados Unidos, pero como dato ahí más o menos, que por ahora no termina de convencer, está la inflación núcleo, que sigue alta, o sea, sigue en el 5,3 según lo que dice acá, y obviamente la Reserva Federal utiliza esa tasa de interés, la núcleo, para fijar su política de interés, porque sabemos que, como evidentemente se muestra justamente acá en el desglose del índice, el índice general de inflación está bastante influido por el tema de energía y alimento, que son dos componentes bastante volátiles, como se ve efectivamente acá. O sea, la principal razón por la cual vino tan bajo el índice de inflación de mayo fue porque vemos acá que los ítems relacionados a la energía vinieron con bastante deflación, pero lo que fue la inflación núcleo vino bastante igual a los meses anteriores. Incluso los camiones y autos usados volvieron a venir con bastante incremento, así que como que eso le da argumentos a la Reserva Federal, tal vez no para seguir subiendo las tasas de interés, pero sí, por supuesto, para postergar las bajas. Y bueno, de todas maneras, igual vemos que el mercado lo salió a festejar. Vemos que el Standard & Poor's se ha recuperado muchísimo, mucho más el Nasdaq. La Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de interés. Parecería que el mercado está descontando que no va a volver a subir las tasas de interés, a pesar de que en el comunicado de la Reserva Federal se dijo que más o menos 5,5, 5,5 sería como la tasa de interés que ellos estarían viendo como valor terminal, pero el mercado ya como que no los toma en serio, porque, bueno, con todo lo que ha pasado con los bancos regionales, la Reserva Federal la verdad que no tiene tanto margen de maniobra por miedo a que se llegue a caer algún otro banco, porque entonces, como ya lo habíamos comentado anteriormente, entonces ahora sí, o sea, con todo lo que ha pasado con los bancos regionales y con la inflación claramente en descenso, si la Reserva Federal sigue subiendo la tasa de interés incluso una vez más y cae otro banco regional, va a ser imposible que ellos puedan sacarse eso de encima y decir que no es culpa de ellos. Claramente va a ser responsabilidad de ellos. Entonces el mercado va descontando que la inflación, que justamente la que le da más argumentos a la Reserva Federal para subir la tasa de interés, sigue francamente en descenso, en una tendencia secular ya de varios meses en descenso, y por lo tanto la Reserva Federal no tiene argumentos para subir las tasas. Entonces ya el mercado va descontando cada vez más, porque lo vamos viendo cada vez más en los precios. Tengamos en cuenta que esta semana Apple y Microsoft marcaron un nuevo récord histórico. Y no estamos viendo un sentimiento inversor como ya mucho más optimista, mucho más aguerrido, digamos, en cuanto a tomador de riesgo, o sea, mucho más ávido de salir de instrumentos tal vez de renta variable o incluso de cash o de cuentas de depósitos, por ejemplo, de cajas de ahorro para meterse en acciones. No estamos viendo eso, y aún así vemos a las acciones, a las más importantes del mercado, como pueden ser Microsoft y Apple, de nuevo en récord histórico. O sea, estamos viendo esto como que el mercado claramente está ya en tendencia alcista. No lo puedo afirmar hasta que no veamos un nuevo récord histórico en el Standard & Poor's, pero la verdad es que todas las señales apuntan a que estamos en un nuevo mercado alcista. La narrativa de se viene una recesión sigue dando vueltas, sigue bastante fuerte, aunque cada vez es más ridículo que haya analistas y que digan que lo peor todavía está por venir. La verdad que uno dice, bueno, a ver, ¿en qué te basás? Demostrame a ver en qué te basás, y que no sea porque lo dijo Pepito o Juancito, sino en datos concretos. Y la verdad es que no hay datos concretos que muestren que se viene una recesión, ni mucho menos una recesión fuerte. La Reserva Federal, de hecho, en este momento su narrativa es que la economía de Estados Unidos va a crecer poquito, pero va a crecer en términos reales, incluso por encima de la inflación. Así que se sostienen con eso,
y el mercado parece efectivamente ya estar cada vez más descontando de que en el peor de los casos vendrá una recesión suave y en el mejor vendrá un crecimiento económico que va a ser bastante mediocre, pero que va a ser positivo incluso ajustándolo por inflación. Y ya que justo coincidió durante esta semana que se conocieron los datos de inflación y de tasa de interés, me parece nuevamente importante aclarar y explicar por qué es importante para nuestra estrategia de inversión que la inflación está bajando no gracias a la Fed, no gracias a que la Reserva Federal ha subido las tasas de interés. Eso a lo sumo habrá ayudado un poquito, pero la verdadera razón por la que la inflación está bajando es esto. O sea, cuando miramos la base monetaria, la M2 en Estados Unidos, vemos que con el último dato del 17 de abril, no, del 1 de mayo, perdón, vemos que está menos 4,55, o sea, vemos que hay contracción monetaria. Cuando miramos la oferta monetaria en Estados Unidos, vemos que durante el último año, los últimos 12 meses, midiendo mayo contra mayo del año pasado, la oferta monetaria en Estados Unidos se contrajo más de un 4%. Acá está la razón, porque la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario motivado por un desbalance entre la oferta y la demanda de dinero. Pero la Reserva Federal parece que no lo entiende así, y también hay que entenderlos porque como herramienta solamente utilizan la tasa de interés. Entonces, cuando uno piensa el dinero en sentido amplio, diciendo, bueno, afirmando, partiendo de la base de que la inflación es un fenómeno monetario, entonces decimos, bueno, cuando pensamos en el dinero en sentido amplio, o sea, no solo los billetes y las monedas, sino también vamos al dinero bancario, o sea, una definición ampliada de dinero. Las mayores fuentes de creación de ese dinero son, número uno, los préstamos bancarios a través de la creación secundaria de dinero con el sistema de encaje fraccionario, y número dos, los déficits fiscales monetizados por el Banco Central. Eso ya es creación primaria de dinero. O sea, si lo sabremos nosotros en Argentina, que a cada rato nos dicen los adelantos transitorios que el Banco Central le mandó al Tesoro. Bueno, eso es lo que hace Argentina, justamente es creación primaria de dinero, y bien sabremos nosotros bastante de inflación con la inflación que estamos viviendo, de lo que es este tipo de inflación ligada a déficits fiscales que son monetizados por el Banco Central. Obviamente la Reserva Federal hace, vamos a decir, lo mismo que el Banco Central argentino, pero de manera mucho más diferente, o sea, con otro tipo de estructuras en el medio, utilizando los bancos comerciales como intermediario. O sea, lo que hace la Reserva Federal es crear de la nada reservas bancarias, se las da a los bancos comerciales compran bonos del Tesoro de Estados Unidos porque la Reserva Federal no puede comprarle directamente al gobierno, y después la Reserva Federal le intercambia a los bancos comerciales los bonos del Tesoro que ellos previamente le compraron al gobierno por encajes, por lo que serían reservas bancarias. Entonces ahí de esa manera, utilizando como tránsito a los bancos comerciales, lo que hace la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, es monetizar el déficit del gobierno. Entonces, cuando tenemos en cuenta estas dos fuentes de creación de dinero y por lo tanto estas dos fuentes generadoras de inflación, lo que vemos al analizar la historia de los últimos 50, 70 años es que la inflación de la década de los 70 de Estados Unidos fue provocada por préstamos bancarios. O sea, cuando uno mira los déficits fiscales, cuando mira lo que ocurría con el dinero bancario, lo que ve es que en los 70 la inflación que se vivió en ese momento fue motivada por creación secundaria de dinero. Pero la de 1910, cuando Estados Unidos estaba ahí por entrar en la Primera Guerra Mundial, la de 1940, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, y la de 2020 por la pandemia del COVID, son emisiones monetarias motivadas por déficits fiscales. Para eso me parece bastante explicativo este gráfico, donde muestra promedios de 3 años de el déficit fiscal como porcentaje del PBI en azul, la creación de nuevos préstamos bancarios como porcentaje del PBI en naranja, y la creación, el crecimiento de la masa monetaria como porcentaje del PBI en gris.
Entonces, bueno, si nos retrotraemos a principios del siglo XX, vemos acá la primera Guerra Mundial y justamente cómo Estados Unidos tuvo que monetizar un gran déficit. Vemos acá en gris cómo los depósitos bancarios fueron creciendo, pero la cantidad de dinero creció más porque había que monetizar la Primera Guerra Mundial. Después viene acá la Gran Depresión, donde vemos que el gobierno sale a hacer un poco de política fiscal expansiva, pero fíjense lo que fue la contracción del dinero bancario y la contracción de la masa monetaria. Por eso es que justamente acá se le conoce este momento de la historia como la Gran Depresión, porque justamente fue una gran depresión económica donde hubo deflación. Después acá obviamente tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde se alcanza el mayor déficit fiscal como porcentaje del PBI, financiado por supuesto con emisión monetaria. La Reserva Federal incluso en ese momento había explícitamente puesto topes a la tasa de interés que rendían los bonos del Tesoro, así que deliberadamente licuaban a los acreedores del gobierno porque tenían que financiar los gastos de la guerra. Entonces vemos acá cómo no crecía mucho el dinero bancario, pero que sí por supuesto que crecía la masa monetaria porque el gobierno estaba monetizando, mejor dicho, la Reserva Federal estaba monetizando el déficit del gobierno que tenía que financiar los gastos de la guerra. Y acá tenemos la inflación de los años 70, o sea, hubo un pico demográfico con los baby boomers que llegaban, o sea, todas las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa explosión demográfica que llegaban justamente a una edad donde empezaban a hacer sus gastos más grandes, de comprarse una casa y empezaban a tener más poder adquisitivo. Y vemos acá justamente que los déficits fiscales no habían crecido demasiado, pero sí crecía bastante la cantidad de dinero bancario. O sea, esto era creación secundaria de dinero por encaje fraccionario. Después vemos acá la crisis, la .com no tuvo ningún efecto sobre la inflación. Esto que vemos acá, que fueron unos pocos años de superávit fiscal de Estados Unidos, se debieron no a la burbuja de las .com, sino a que Clinton tenía un secretario del Tesoro que le dijo, che, no podemos seguir eternamente con déficit fiscal, y por lo tanto los últimos años de la presidencia de Clinton fueron con superávit primario. O sea, fue como un momento muy raro, como vemos acá, un momento muy raro en la historia de Estados Unidos. Pero a lo que venimos a explicar ahora, la verdad que no tiene mucha relevancia. Sí tiene un poco lo que fue la crisis del 2008, porque acá se ve justamente cómo sale el gobierno a hacer nuevamente política fiscal expansiva, o sea, nuevamente con creación de dinero y con déficit fiscal, como vemos acá, para tratar de apuntalar un poco la economía y que no haya una gran contracción económica, porque vemos que el dinero bancario cae mucho, o sea, no hay creación de dinero bancario, pero vemos que la creación de dinero más o menos sigue un ritmo normal. ¿Por qué? Porque es más que compensada por los déficits del gobierno. Y después llegamos acá, justamente, a 2020, a lo que es la pandemia. Vemos acá en la línea naranja que el dinero bancario, la verdad que no se ha movido mucho, hasta incluso acá 2022, y vemos que con la pandemia lo que sí ha ocurrido es que el gobierno ha aumentado muchísimo, como casi nunca lo ha hecho en su historia, el déficit fiscal como porcentaje del PBI, y eso ha sido prácticamente en su totalidad monetizado con dinero bancario, con creación primaria de dinero. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque las tasas de interés como herramienta de política monetaria en este caso, son útiles principalmente para afectar el crecimiento de los préstamos bancarios, pero no afecta a los déficits fiscales. O sea, las tasas de interés más altas tienen fama de que frenan la inflación, porque efectivamente lo hacen, porque ejercen presión sobre los préstamos. Pero lo que pasa también es que llegado a un cierto punto, también empeoran los déficits fiscales, porque aumentan la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno por la deuda de nueva creación, por los nuevos bonos que el gobierno emite. Entonces, en los años 70, dado que los préstamos bancarios justamente eran la fuente de creación de dinero más grande y mucho mayor que los déficits fiscales, entonces, porque vemos que también había déficits fiscales en la década de los 70, pero la principal creación de dinero estaba acá. Entonces, en este contexto de la década de los 70, los tipos de interés más altos eran justamente un factor positivo para detener y contener la inflación. En la actualidad, la mayor fuente de creación de dinero es fiscal, es por déficit fiscal. Entonces, subir las tasas de interés efectivamente desincentiva la creación de préstamos bancarios, y eso es
desinflacionario, pero a la vez es recesivo, porque estás afectando la actividad económica. Y aún así, hacer eso, o sea, subir las tasas de interés para desincentivar los créditos bancarios, también te puede pegar por el lado de que te puede aumentar el déficit fiscal, porque justamente el gobierno hoy tiene que salir a emitir deuda nueva y a renovar deuda que vence, por ejemplo, y lo que tiene que hacer es pagar las tasas de interés de mercado, y las tasas de interés de mercado están en el 5% o en el 3 y pico por ciento en el caso de los bonos a 10 años o en los bonos a 30 años. Entonces el gobierno empieza ahí a tener un problema, que es justamente algo parecido a lo que pasa con las LELIQs acá en Argentina, que ya la creación de dinero es endógena. O sea, estamos en un contexto ahora en Argentina donde está la bola de las LELIQs ahí latente, y muchos dicen, sí, justamente, si la inflación se sigue acelerando, sí es conveniente que el Banco Central de Argentina siga subiendo las tasas de interés. La verdad que llegado a este punto yo ya no sé si es tan conveniente que el gobierno siga subiendo las tasas de interés, aunque por supuesto también puede provocar, si no las sigue subiendo, que haya bancos que decidan desarmar LELIQs. Pero bueno, eso es un tema complicado porque uno tendría que pensar, bueno, si hacen eso, después a dónde van. Entonces, a ver, acá lo importante es pensar, si el gobierno argentino sigue subiendo la tasa de interés para tratar de desincentivar a las personas a que vayan al dólar y que pongan más plazo fijo, por ejemplo, el tema es, a estos niveles de inflación, si subís la tasa de interés, o sea, no es más, o sea, uno se preguntaría, ¿no es más negativo el efecto que tenés con la tasa de interés que pagan las LELIQs que el efecto positivo que podés tener con personas que decidan seguir teniendo un plazo fijo? La verdad que llega un punto donde parecería que seguir subiendo la tasa de interés es contraproducente y es inflacionario, a pesar de que uno piensa, no, subir la tasa de interés siempre ayuda a calmar la inflación. Bueno, no siempre, porque si tenés mucho déficit y si tenés mucha deuda y tenés una gran cantidad de deuda, seguir subiendo la tasa de interés te genera una emisión monetaria endógena que va creciendo cada vez más, porque es mayor la cantidad de tasa de interés que tiene que pagar la deuda del gobierno. Y en el gobierno argentino ya se está viendo, por suerte, afortunadamente en el gobierno de Estados Unidos todavía está muy lejos de eso, pero en el gobierno argentino eso ya se está viendo, que la creación monetaria, la emisión monetaria en Argentina ya se ha vuelto endógena y la bola de LELIQs crece cada vez más rápido porque están pagando cada vez más tasa de interés. Y o sea, seguir subiendo la tasa de interés en lugar de calmarte la inflación. Nosotros en Argentina ya estamos en este contexto nuevo, ya hemos cruzado el umbral, digamos, y estamos en este nuevo contexto en el cual subir la tasa de interés no baja la tasa de inflación, sino que la aumenta, porque la tasa que pagan las LELIQs fomenta cada vez más emisión monetaria y esteriliza cada vez menos. Entonces, no siempre es conveniente que la Reserva Federal suba las tasas de interés para calmar la inflación, porque depende de cómo está la deuda del gobierno, qué niveles de deuda tiene el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sugiere todo esto? Bueno, que las tasas de interés son menos eficaces como herramienta para luchar contra la inflación ahora, en este contexto 2020-2023, que lo que fueron en 1970, por ejemplo. Y que obviamente, más allá de un cierto nivel, que en Argentina ya lo cruzamos, en Estados Unidos por suerte todavía falta bastante para que lo crucen, pero más allá de un cierto nivel termina siendo proinflacionario en lugar de ser desinflacionario. O sea, el aumento de los préstamos, creo que esto todo lo tenemos claro, pero el aumento de los préstamos bancarios no fue el principal motor de la inflación que vimos entre 2020 y ahora 2023. Pero acá está la clave. Es el único motor, o sea, los préstamos bancarios es justamente el único motor de emisión monetaria que la Reserva Federal puede atacar de manera directa. Y entonces, suprimir los préstamos, claro que obviamente que puede ayudar a reducir la inflación de manera más indirecta, pero no ataca las verdaderas causas de la inflación de este ciclo. Afortunadamente, sí estamos viendo
cuando miramos la M2 que la cantidad de dinero en la economía de Estados Unidos está bajando. Entonces tenemos esperanzas de que va a bajar la inflación y que va a seguir bajando la inflación, pero no gracias a la Fed, porque la Reserva Federal no ha hecho nada para ayudar a bajar la inflación, por lo menos no ha hecho nada con la tasa de interés. Sí puede haberlo hecho en el sentido de no seguir expandiendo la cantidad de dinero, no seguir expandiendo la M2. Entonces, si la Reserva Federal deja las tasas quietas como ahora, la inflación seguramente va a seguir bajando. Todo esto que vengo diciendo parece que el mercado ya lo está asumiendo porque, bueno, estamos viendo justamente esto, vemos una gran recuperación y parecería que justamente el mercado no está convencido de que se viene una recesión. Pensemos un poco, tenemos a Apple y a Microsoft en récord histórico, o sea, dos de las empresas con mayor capitalización del mercado del mundo. Entonces, son empresas recontra miradas por inversores en Estados Unidos, por inversores en todos lados del mundo. Entonces, pensar que quienes invierten en estas compañías, quienes las analizan y que las han llevado nuevamente a récord histórico, no están viendo que, no sé, que la tasa de interés de la Fed va a seguir subiendo, o no están viendo que se viene una recesión. De vuelta, es un poco ingenuo. La verdad que el mercado muchas veces es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos y vemos al mercado recuperándose con justa causa y dejando atrás, cada vez más atrás, los miedos de que se viene una fuerte recesión, e incluso los miedos de que tal vez se venga una recesión aunque sea suave, y entusiasmándose cada vez más con la idea de que estamos en el inicio de un nuevo mercado alcista, que Estados Unidos va a volver a crecer este año en términos reales, de que, bueno, de que la inflación va a volver a los promedios históricos, de que la Reserva Federal eventualmente, no sé si en lo que resta del año, pero sí seguramente el año que viene ya va a tener que empezar a bajar fuertemente las tasas de interés y que en definitiva vamos hacia contextos económicos financieros mucho más amigables con los inversores de lo que vimos durante el año pasado. Entonces, a ver, ¿se encuentran todavía empresas subvaluadas? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que hay empresas subvaluadas. Google, que ahora en un rato vamos a ver la evaluación un poco más en detalle, creo que es la más subvaluada cuando comparo con las que solemos nombrar en estos informes. Meta, por supuesto, también, a pesar de todo lo que ha subido, es una empresa que si uno mejora un poquito las expectativas del mercado, la verdad que también sigue barata. Tesla, a pesar de todo lo que ha subido Tesla, vieron todo lo que ha subido durante las últimas semanas, es el último mes Tesla, a $300 podría llegar a irse. Después eventualmente actualizaré la evaluación de Tesla cuando salga el próximo balance. Y bueno, también si uno quiere invertir en Apple, en Microsoft, que son empresas que están en récord histórico, bueno, si uno considera que de a poco la perspectiva de los inversores en Estados Unidos va a ir cambiando cada vez para mejor y que eso va a ser convalidado eventualmente con buenos datos económicos, con buenos balances y con la ausencia de una recesión o incluso con una recesión pero muy suave, bueno, todavía estamos a tiempo de aprovechar este joven mercado alcista que para mí se ha iniciado en el 13 de octubre y que cada vez cobra más fuerza, más relevancia. Obviamente, de más está decir que vemos que, como siempre, el mercado se mueve con este movimiento browniano geométrico, este movimiento coloquialmente llamado en forma de serrucho, así que uno me diría, y no tendría que hacer un descansito las acciones de Estados Unidos, o sea, no tendría que venirse una toma de ganancia. Seguramente sí, seguramente veremos alguna toma de ganancia eventualmente, capaz que más temprano que tarde, pero no nos asustemos, o sea, porque ya sabemos, o sea, hace mucho que no hablo de tomas de ganancia, de correcciones de mercado, porque venimos de un mercado bajista, pero si se retrotraen a lo que hablamos en 2021, yo siempre les decía que cada tanto ocurren las tomas de ganancia, las correcciones menores en los mercados financieros, que siempre van a venir acompañadas de narrativas, de explicaciones, de analistas, de youtubers, de qué sé yo, de gente en Twitter. O sea, siempre alguien va a intentar racionalizar y explicar, y generalmente como nos atrae mucho más lo negativo que lo positivo, mucha gente seguramente, si ahora arranca una toma de ganancia en estos días, va a aprovechar para decir que vieron que justamente que ahora viene lo peor, que esto todavía no terminó, que no cantemos victoria y bla bla bla. Bueno, yo le diría, no nos asustemos, o sea, no nos asustemos, miremos las compañías, entendamos las compañías en las que estamos invertidos.
Si podemos hacer un análisis fuerte de la compañía para entenderla y después agarrar un Excel y hacer una evaluación, mejor todavía para entender bien cuánto puede valer una compañía. Si hacemos eso, si aprovechamos este contexto y compramos buenas compañías, a la larga nos tiene que ir bien y sobre todo tenemos que poder ganarle al índice, porque justamente si estamos comprando empresas tecnológicas, empresas de consumo discrecional, por ejemplo, empresas de comunicaciones, estaremos comprando justamente las empresas que más cayeron durante el año pasado y por pura lógica, si la situación mejora en Estados Unidos, tienen que ser durante este 2023, como vienen siendo durante este primer semestre de 2023, las empresas que más suban en el año y que le ganen al índice. Así que todavía estamos a tiempo, depende de nuestra tolerancia al riesgo, depende de nuestro horizonte de inversión y bueno, que obviamente tengamos también un portafolio diversificado para no quedar expuesto también a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en alguna de las compañías. Entonces, con esto terminamos lo de Estados Unidos. A ver, de Argentina tampoco tengo nada muy nuevo para decir. Lo único que digo es que tuvimos una excelente semana. La verdad que miro, no sé, Banco Superville, por ejemplo, fue tremendo lo que se recuperó. Después, obviamente, también uno tiene que decir que se ha recuperado. O sea, tampoco es que ha salido disparado, simplemente ha vuelto a estos valores que tenía Banco Superville durante inicios de año. Pero ya si miro Galicia, por ejemplo, Galicia sí, ya vemos una gran recuperación, una gran suba de los bancos y ni que hablar, por supuesto, si vemos acá también lo que ha pasado con empresas bastante grandes como Pampa, por ejemplo, que también que volvió a despertarse acá, pero la vemos también teniendo un 2023 excelente y pintando que va a ser también una de las grandes estrellas del año. Ni que hablar, transportadora de gas del sur también, por supuesto. Edenor está un poco más quedada porque, bueno, se entiende que es una empresa un poco más chica, pero la verdad que también, o sea, a pesar de toda la gran volatilidad que caracteriza a Edenor también, así que mucho no puedo agregar con respecto a lo que venimos diciendo, o sea, es lo que venimos diciendo durante los últimos informes, o sea, Argentina, si uno considera que la oposición sea una oposición más centrista como la de Juntos por el Cambio o una oposición más extrema como Milei, si alguna de estas oposiciones gana las elecciones, necesariamente tiene que ser algo bueno para las acciones argentinas, o sea, porque sea quien sea más gradualista, más fuerte, sí o sí tiene que hacer un plan de estabilización. Afortunadamente ya no se discute shock o gradualismo, o sea, sino que se discute, a ver, dentro del shock que hay que hacer para poder estabilizar un poco la economía, qué tocamos primero, o sea, qué vamos modificando primero. Obviamente la gente de Juntos por el Cambio va a tener una tendencia un poco menos extrema que Milei, pero en ambos casos, porque les guste o porque no les quede otra, van a tener que hacer algo con la bola del LELIQs. Y recordemos que como las LELIQs están en el pasivo del Banco Central, pero están en el activo de los bancos comerciales, ahí tienen que tener en cuenta de que si llegan a, no sé, defaultear LELIQs, lo que van a hacer es destruir la hoja de balance de los bancos y un país no puede vivir sin bancos, por lo menos un país capitalista no puede vivir sin bancos, así que nadie está pensando que van a cometer alguna imprudencia con las LELIQs. Habrá algunas diferencias entre lo que quiera hacer uno u otro, pero se sabe que algo van a tener que hacer. Lo mismo con la inflación, no se puede seguir viviendo con 150% de inflación al año, algo van a tener que hacer. Entonces, las acciones poco a poco van descontando esto. O sea, han tardado mucho, es verdad, porque si nos retrotraemos a lo que fue 2015, o mejor dicho 2014, 2015, cuando ya se sabía que el gobierno de Cristina era el último de ella, que no iba a poder ser reelegida y que necesariamente venía un cambio, ahí veíamos a las acciones subiendo mucho más. O sea, las acciones llegaban a las elecciones primarias de 2015 mucho más arriba de lo que están ahora, lo cual tiene sentido porque el mercado creyó mucho en Macri y se defraudó completamente, así que tiene sentido. Pero también es cierto que a medida que se vayan confirmando las candidaturas, a medida que vaya fluyendo información a los mercados, fluyendo información hacia los precios, habrá ya inversores que van a tomar posiciones compradoras, otros vendedoras. Lo más probable es que haya mucha más presión compradora que vendedora y eventualmente eso se va a ir trasladando a los precios. Vemos en este momento al Merval en dólares en 800 puntos, o sea, está muy alto en relación a lo que está el riesgo país. El riesgo país está arriba de 2000 puntos. Entonces, acá la pregunta es,
sabemos muy bien, como ya lo hemos mostrado en informes anteriores, que el Merval en dólares medido con el contado con liqui con el riesgo país tiene una relación bastante inversa, o sea, tiene una relación muy fuerte de manera inversa. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que las acciones suban tanto y que los bonos no suban? O sea, que no baje el riesgo país. Bueno, acá hay varias explicaciones. O las acciones están caras, o los bonos están baratos, o las dos cosas, o que esté también atrasado el contado con liqui, con el cual se calcula el Merval en dólares, con lo cual las acciones no estarían tan caras, sino que es que el contado con liqui está muy pisado. Entonces hay como tres variables ahí que pueden dar diferentes explicaciones. En mi caso, mi explicación es que es verdad que el contado con liqui está un poco atrasado, no tanto, y que es verdad que los bonos están extremadamente baratos. Si yo tengo que buscar sus valuaciones, tengo que decir que en este contexto yo creo que las acciones van a subir mucho más que los bonos, pero es cierto que los bonos han quedado muy relegados en relación a una expectativa de cambio de gobierno. Hoy por hoy un AL30, como lo hemos visto creo que incluso la semana pasada, hoy un AL30 está teniendo valores propios de reestructuración. Y teniendo en cuenta que uno podría comprar a esos precios, la verdad que la probabilidad de perder incluso en el peor escenario posible, que sería una reestructuración con quita de deuda, son muy bajos, porque la quita tendría que ser como del 80%, que hasta ahora nunca pasó, para que uno termine perdiendo dinero. Entonces yo me inclino a creer que no es que las acciones estén caras, porque la verdad que si medimos incluso las acciones contra agosto 2019, que fue el día anterior a las PASO que gana Alberto por 17 puntos, incluso muchas de ellas, la gran mayoría, no han recuperado en dólares el valor que tenían en agosto 2019. Pero es cierto que han subido más de lo que han subido los bonos y que por eso aparentaría que el Merval en dólares está caro porque no ha bajado mucho el riesgo país. Yo sinceramente sigo pensando que las acciones argentinas están baratas si consideramos que la oposición va a ganar las elecciones, pero también considero que los bonos están bastante baratos. O sea, cuando uno piensa a futuro, y hace proyecciones, obviamente las acciones tienen mucho más para subir que los bonos, pero si uno piensa ajustado por riesgo, la verdad que ahora los bonos están dando una oportunidad que, si uno lo piensa en cuanto a lo que puedo llegar a ganar ajustado por riesgo, la verdad que los bonos están dando una mejor relación. No quiere decir que yo prefiera recomendar bonos a acciones, sino que digo, la verdad es que si yo pienso en todo lo que han subido las acciones y los bonos no, digo, la verdad es que si yo pienso en cuánto puedo llegar a perder, qué probabilidad tengo de perder contra lo que puedo ganar, y en bonos podría ser 100, 200%, y la verdad que la relación riesgo-rendimiento de los bonos en este momento ha quedado un poco más atractiva que las de las acciones. Ahora bien, si uno dice, pero yo quiero asumir un poco más de riesgo, con las acciones por supuesto podés llegar a ganar más de 200% en dólares. Entonces, ¿pero por qué? Porque estás asumiendo más riesgo. Y en ambos casos en Argentina estamos hablando siempre de alto riesgo. Entonces, entre el alto riesgo de los bonos y el alto riesgo de las acciones hay diferencias, pero estamos siempre hablando de los mismos drivers que van a afectarlos positivamente o negativamente. Así que yo creo que a medida que ya se vayan confirmando incluso los candidatos, ya empecemos a ver encuestas concretas con los candidatos ya confirmados, esto tiene que seguir. O sea, veremos a ver qué pasa con Sergio Massa, porque Sergio Massa han dicho que va a ser presidente, han dicho que va a ser candidato a vicepresidente, han dicho que va a ser candidato a senador, han dicho que no va a ser candidato a nada. Es como que, bueno, típico de Massa, ¿no? O sea, como ya lo conocemos a Massa, más o menos típico, que no sabemos a dónde va a caer. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque obviamente al ser Massa el que maneja la economía de Argentina en este momento, tiene repercusión en lo que puede pasar con los mercados. Así que todo el mundo está esperando, por supuesto, un dólar soja 4 también, porque los números siguen sin dar. Cuando uno piensa en el financiamiento de Argentina, en que hay que pagar más de 1.000 millones de dólares de cupones de los bonos globales, ahora el 9 de julio, el 9-10 de julio, que es cuando hay que pagar cupones, uno ya ve que ahí hay más de 1.000 millones de dólares de las reservas que van a salir, pagos del FMI, y la verdad es que las reservas son negativas. Entonces es como que estamos en un contexto mirando las elecciones, pero cuando uno mira las finanzas del gobierno no llegan a las elecciones. Entonces estamos como en un contexto muy complejo, pero si uno sale de todo este entorno tan volátil y tan incierto, y va un poco más allá y mira las elecciones y posterior a las elecciones, no puede concluir otra cosa, si es que considera que la oposición va a ganar las elecciones,
que tanto los bonos como las acciones argentinas siguen estando bastante baratos y que por lo tanto siguen siendo oportunidad de compra. Yo vuelvo a repetir, o sea, Transener me gusta mucho, Autopista del Sol, Edenor, por supuesto, Transportadora Gas del Norte, los bancos también. O sea, a mí me parece que Superville está más barato que Galicia y que Macro, pero también es cierto que Superville es mucho más riesgoso que Galicia y que Macro, y ya estamos hablando de bancos argentinos, con lo cual estamos hablando de mucho riesgo dentro del alto riesgo. Entonces es un poco más, un poco menos, pero estamos hablando siempre de alto riesgo. Entonces, para mí tiene bastante sentido aprovechar tanto las empresas de utilities, o sea, las empresas de servicios regulados por el gobierno. Si quiere algo un poquito menos riesgoso, Pampa, por ejemplo, o alguna de las que tienen ADR, Transportadoras del Sur, por ejemplo. Si quiere un poco más de riesgo, algunas que estén un poco más rezagadas, bueno, todas las que nombré anteriormente. Pero, de vuelta, nunca está de más aclararlo, que ahí estamos hablando de una inversión de mucha potencial rentabilidad, 100, 200% en dólares, pero con un alto riesgo, muy alto riesgo. O sea, si llega a pasar el escenario menos probable, que Unión por la Patria, como se llaman ahora, termine ganando las elecciones, bueno, vamos a perder dinero. Entonces hay riesgo de pérdida permanente de dinero. Muy bajo, de muy baja probabilidad, pero lo hay, cosa que no lo hay, o es muy raro que lo haya, cuando invertimos en CEDAR de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de riesgos diferentes. Entonces los que estén dispuestos a asumir ese riesgo pueden tener potencialmente durante los próximos 12 meses una rentabilidad mayor al 100% en dólares. Y los que no, bueno, para eso están los CEDAR, para eso están las obligaciones negociables, que están rindiendo 10% en dólares, que no está nada mal. Incluso la obligación negociable de Telecom ahora, el 18 de julio, paga 4 dólares de cupón cada 100 nominales, y los 100 nominales están 97 dólares. Entonces estamos hablando de que quien compra una obligación negociable de Telecom ahora y la mantiene un mes y un poquito más, puede ganar 4% en dólares de manera totalmente legal, de manera muy segura, con muy bajo riesgo. Así que las obligaciones negociables para aquellas personas que quieren dolarizarse y que su tolerancia al riesgo es muy baja y no quieren pensar en absoluto en riesgo de pérdida de capital, son una excelente alternativa de inversión. Están dando unos rendimientos entre 9 y 10% en dólares y nadie está cuestionando su posibilidad de pago. Son instrumentos bastante seguros. Así que estamos entrando en un contexto muy interesante ahora en Argentina, así que ojalá que sea para bien y que todos aquellos que deciden asumir el riesgo nos encontremos ya pasando las pasos y pasando las elecciones con grandes y muy jugosas rentabilidades. Bien, vamos a ver entonces ahora la evaluación de Google en profundidad. Ya terminada la parte de Estados Unidos y de Argentina, el resto del video va a estar dedicado a aquellas personas que les interese la evaluación de empresa o que estén interesados en Google, si la tienen en portafolio y quieren ver a ver qué pueden esperar de la compañía. Vamos ahora a ver bien en profundidad la evaluación de la compañía. Como ya les comentaba la semana pasada con la evaluación de Nvidia, lo primero que hay que hacer, que por lo menos yo lo hago porque me parece lo más sensato, es, como dice el libro de Mabousin, de Expectation Investing, es vos tenés que hacer una evaluación de tal manera de ajustar las variables para que te dé el precio actual de la acción en el mercado, de tal manera de entender qué es lo que el mercado puede ser que esté descontando con el precio actual de la acción. Obviamente que nosotros podemos mover las diferentes variables, ingresos, margen de rentabilidad, rendimiento sobre el capital invertido, costo de capital. Podemos lograr encontrar infinitas combinaciones que nos den el precio actual de la compañía, pero obviamente lo que tenemos que hacer es hacerlo lo más sensato posible. O sea, yo no puedo poner un costo de capital del 5% para Google porque no existe, o sea, eso no va a pasar, y tampoco puedo poner márgenes de rentabilidad de Google, por ejemplo, no sé, del 50%, porque tampoco existe. Entonces, a pesar de que tenemos infinitas combinaciones posibles de variables para poder lograr que el valor de la compañía converja a lo que está actualmente en el precio de la acción, lo cierto es que tampoco es que tenemos libertad absoluta. Entonces, si uno se mantiene lo más sensato posible, sobre todo teniendo en cuenta la actualidad y el pasado reciente de la compañía, puede lograr hacer una evaluación que sensatamente le dé un valor
y uno puede a partir de ahí empezar a hacer ingeniería inversa, ir para atrás y ver si efectivamente, si uno considera que con las ventajas competitivas que tiene la compañía, se justifica o no se justifica que el precio de la acción sea ese. Como ven acá a mí me da 121 la evaluación de la compañía. Está un poco por debajo de lo que está en la actualidad, porque actualmente está 126. Tengan en cuenta que yo esta evaluación la había hecho ya hace como 2 semanas más o menos, así que me quedó un poco vieja en ese aspecto, pero igual no importa porque lo vamos a ver. No voy a pasar tan en detalle como pasé las semanas anteriores, porque si no creo que se hace demasiado tedioso, y si a uno no le interesa meterse en evaluación de empresa, creo que se torna incluso algo aburrido. Entonces, lo que puedo decir es, bueno, si miran la parte de costo de capital, van a ver lo mismo, cosas muy similares a lo que vieron en evaluaciones anteriores. O sea, arrancamos con un costo de capital bastante alto, por la sencilla razón de que la tasa libre de riesgo está bastante alta, y porque el equity risk premium, o sea, la prima de riesgo de mercado, también está bastante alta. Entonces, a medida que vayan bajando las tasas de interés y que el mercado vaya cobrando cada vez más un apetito por el riesgo y baje la prima de riesgo de mercado, vamos a ver lo que yo planteo acá, que es justamente una baja de la tasa de interés, una baja de la prima de riesgo de mercado, aunque yo en realidad le puse como que se mantiene, como para mantener un promedio, como para no ser demasiado optimista, pero en definitiva, si vemos en realidad el costo de capital, el WACC, vemos el costo promedio del capital, arranca en 9,66 y termina en 7,33. O sea, 7 y pico está bastante bien, o sea, es bastante promedio. Cuando uno hace varias evaluaciones, lo que entiende es que 6 es un poco ya poquito, o sea, ya medio bajo, a veces ligado a contextos de muy baja tasa de interés. Ya de 9 para arriba ya estamos hablando de contextos demasiado extremos. Entonces, entre un 7 y un 8 está bien que uno converja al valor terminal. Pero vamos acá más a lo más importante. ¿Cuánto le puse yo de crecimiento de los ingresos de Google para que me dé la evaluación actual? 12%, como dice acá. Vieron que por lo menos en el Excel de McKinsey, en este Excel que viene con el libro de McKinsey, ellos plantean que la evaluación está dividida en 3 partes. Una primera parte de 5 años, de proyecciones de 5 años muy explícitas. Otra segunda parte de 10 años de convergencia hacia un modelo de negocio estable, hacia un modelo de negocio que le permita a la empresa tener una cantidad de ingresos estable, y un valor terminal que uno lo consideraría como que es el momento en el cual la empresa ya llega a la madurez. Entonces, acá tenemos estas 3 partes, de las cuales la más importante es la primera, porque es en la cual tenemos más margen de maniobra. En las otras, en el valor terminal, uno no puede poner nada. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo planteo los ingresos de la compañía en el valor terminal, siempre tiene que ir un valor de 3% para abajo, porque nunca los ingresos van a poder crecer eternamente más de lo que crece la economía del planeta, ni tampoco la economía del país. Entonces siempre ahí uno está muy acotado. Entonces la clave está acá. Fíjense que si nos vamos a la historia, a los últimos 10 años de Google, vemos esto, ¿no? Si yo me fijo cuánto han variado los ingresos de Google durante los últimos 10 años, vemos estas tasas de crecimiento, y fíjense acá abajo, el promedio me da más o menos 8,5. Si empiezo a bajar un poco, incluso teniendo en cuenta el mal año que fue 2023, donde los ingresos interanuales de Google crecieron solamente un 5%, fíjense que me da como que la empresa históricamente ha venido creciendo más o menos en promedio al 20%. Después si voy achicando un poco, va a bajar, en este caso aumenta un poco. Vemos acá que también más o menos me da 20%, entonces podríamos llegar a decir que los ingresos de la compañía, incluso teniendo en cuenta el año 2023, que fue bastante malo, digamos como que iban creciendo a un promedio del 20% anual. Entonces yo podría considerar algo como optimista que la compañía vuelva a esto, porque obviamente estamos hablando de una empresa que tiene una capitalización de mercado de más de $1 billón. Entonces, cuando estamos hablando de compañías tan grandes, cuidado con lo que proyectamos a futuro, porque ya estamos hablando de empresas que ya son muy grandes. Entonces, proyectar crecimientos del 30-40% para empresas tan grandes puede llegar a ser un poco imprudente. Entonces, de ninguna manera yo planteo o voy a plantear que Google va a volver a crecer a este 37,4% que creció en 2022. Eso fue efecto de la pandemia, de lo que fue todos los cambios en el uso de mucha gente de tecnología.
que Google se vio directamente beneficiada, pero no espero en absoluto que ese contexto se vaya a repetir. O sea, si pensamos ahora, Google fue muy castigada por la disrupción que puede implicar todo el tema de las inteligencias artificiales generativas, sobre todo lo que sería ChatGPT. Pero, a ver, si nos ponemos a pensar, uno piensa, a ver, ¿cuál es el modelo de negocio de Google? A ver, ¿cómo obtiene negocios Google? Bueno, principalmente con su buscador, con la publicidad con los ingresos por publicidad que obtiene a través de su buscador de internet, que por ahora sigue ostentando un monopolio. Es verdad que Bing está ahí como una amenaza por todo el tema de su integración con ChatGPT, pero por ahora Google sigue siendo el líder indiscutido del mercado. Después también tiene ingresos por publicidad de YouTube, que YouTube al día de hoy genera más ingresos de lo que genera Netflix, así que es una gran fuente de ingresos para la compañía. El tema es que también el año pasado estuvo un poco estancado. Después Google también genera ingresos a través de Android. No nos olvidemos que la mayor cantidad de celulares del mundo hoy funcionan con Android, hoy funcionan con un sistema operativo de Google, y Google obtiene ingresos cada vez que nosotros compramos algo a través de la tienda de aplicaciones de la Play Store de un celular con Android. Google recibe ahí una pequeña comisión, así que obtiene también ingresos de ahí, y ahí estamos hablando de una fuente de ingresos bastante recurrente y bastante sólida. Compite directamente con Apple, por supuesto, pero hoy por hoy la mayor cuota de mercado la tiene sin lugar a dudas Android. Y después, por último, podríamos decir, para nombrar las fuentes de ingreso más importantes, está también toda la parte de Google Cloud, todos los servicios en la nube. Acá hay que decir, por un lado, que es un sector de la compañía que creo que es el que más crece en este momento, pero por el otro, también hay que decir que en cuanto a tamaño del mercado y a cuota del mercado que tiene Google Cloud comparado con Microsoft y con Amazon Web Services, la verdad que Google está tercero cómodo y sin demasiadas expectativas de recuperar un poco o ganar un poco cuota de mercado a expensas de los demás. O sea, sí, esto va a seguir creciendo y sí, efectivamente los ingresos de Google van a seguir aumentando gracias a los servicios en la nube, pero la verdad que no sé si es algo por política de la compañía o porque se han quedado un poco. La verdad es que su cuota de mercado es menor al 20%, la de Microsoft está en el 20 y pico y creciendo, la de Amazon está en el 34% más o menos y estancada. Entonces la verdad es que Google tiene mucho capital humano, mucho conocimiento para poder hacer frente a la competitividad y poder ganar más ingresos a través de estos servicios, pero la verdad es que si yo tengo que pensar en cuál es la empresa de vanguardia de la nube y la que ofrece los mejores servicios, los servicios de más de calidad, sin lugar a dudas es Microsoft. En este momento la mayor cuota de mercado la tiene Amazon, y también es cierto de que es una industria con muchas restricciones, o sea, tiene como muchos costos de cambiar. Entonces es difícil que una empresa le pueda sacar un cliente a la competencia, porque los servicios en la nube se integran mucho y muy profundamente con los servicios de los clientes. O sea, si una empresa contrata los servicios de Azure, por ejemplo, de Microsoft, de la nube, y bueno, empieza a utilizar sus sistemas todos con Azure y empieza a integrar sus procesos de negocios con Azure, después es muy difícil que si viene Google y le ofrece un precio más bajo, esa empresa se cambie, porque por un lado va a recibir algo muy similar y por el otro es muy costoso cambiar, salir de ahí, y para pasarse a la competencia tal vez para ahorrarse algunos dólares que tal vez no sean tantos. Entonces es muy importante que las empresas en esta industria ofrezcan servicios muy sólidos y muy competitivos, porque una vez que ganaste los clientes, después es muy difícil sacárselos a la competencia. Y en este momento claramente Microsoft está ofreciendo un servicio de mayor calidad que el que ofrece Amazon y que el que ofrece Google, y yo no veo tanto a Google en este momento como empujando lo suficiente o invirtiendo o tratando de innovar para poder ser tan competitivo como lo está haciendo Microsoft y ofrecer servicios de tan buena calidad como Microsoft. Es como que Google parecería como que se quedó un poco con todo el desarrollo de inteligencia artificial. Microsoft lo vio primero y lo vio muy bien, hizo una asociación con OpenAI, la creadora de ChatGPT, y hoy por hoy es una empresa alucinante. O sea, de hecho ChatGPT está creado en Python, el lenguaje de programación más popular del mundo. El creador de Python en este momento trabaja en Microsoft. Entonces la verdad que
vemos a Microsoft en récord histórico y a mí no me parece que sea una empresa que esté cara. Veremos eventualmente ahora cuando pueda hacerle una evaluación más profunda del estilo de la que estoy haciendo acá con Google, pero me parece que Google, los gerentes de Google, que de por sí son de los que más cobran dentro de toda la industria, han cometido errores por omisión, han dejado pasar, han dejado que pase el tiempo y no han innovado lo suficiente, y ahora se encuentra con una disrupción que yo creo que están a la altura de las circunstancias. Creo que tienen capital humano, tienen conocimiento, tienen infraestructura, tienen tecnología como para hacer frente a esto. Pero a mí como inversor, porque obviamente yo tengo acciones de Google, soy inversor de Google, la verdad que me defraudaron un poco porque se notó muy evidentemente que la gerencia de Google no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de lo que está ocurriendo en la industria. Es como que vino la inteligencia artificial, apareció ChatGPT y como que Google se encontró de repente con que podían irrumpir en la industria que domina la empresa desde hace años y empezar a quitarle cuota de mercado, algo que era impensado hasta hace unos años, y los tipos parece como que no lo habían previsto. Por suerte la empresa tiene tecnología y tiene capital humano y tiene muchos grandes empleados y mucho conocimiento de infraestructura y mucha financiación, o sea, la empresa es muy solvente como para hacer frente a esto, pero me parece que el mercado la castigó mucho, pero en gran parte estuvo justificado el castigo que le dio, porque yo como inversor, la verdad que me sentí defraudado de los gerentes. Así que vamos a ver ahora qué es lo que está descontando el mercado y si efectivamente puede volver Google a crecer al 20%, y estamos hablando de 20% como algo medianamente optimista, es como volver al promedio de los últimos años. Entonces yo lo que veo acá es que si yo planteo un 12% de crecimiento, la empresa más o menos en bolsa costaría, o sea, el precio de la acción estaría más o menos en 121, bastante cerca de lo que es hoy. Ahora bien, si me pongo un poco más optimista, obviamente después también vamos a aclarar ya de entrada, vamos a aprovechar para aclarar el tema de inversiones de capital. Para las inversiones de capital ustedes saben que yo utilizo el ratio ingresos sobre capital invertido porque es el que utiliza Damodaran. Se agarran cualquier Excel de una evaluación de Damodaran, que de hecho Damodaran hace un año valuó las tecnológicas entre las cuales estaba Google. Si ustedes se fijan, Damodaran utiliza este ratio para calcular las reinversiones de capital, y él en aquella evaluación que le hizo a Google hace un poco más de un año, en febrero de 2022, le puso este ratio como para calcular las reinversiones en un 2,8. Yo hice exactamente lo mismo, o sea, respeté la misma evaluación de Damodaran porque creo que él tiene un conocimiento muy bueno de esta industria, así que respeté bastante lo que puso Damodaran. Entonces ustedes van a ver, si agarran el Excel de la evaluación de Damodaran, que lo van a encontrar en la página web de él, búsquenlo, incluso lo pueden buscar en YouTube, que está el video de la evaluación que él hizo de las tecnológicas. Más o menos febrero del año pasado fue cuando hizo esto, así que tienen que buscar el video de Damodaran en el canal de Damodaran de febrero del año pasado. No les va a costar mucho encontrarlo porque no es que sube de videos a cada rato. Y si descargan el Excel, van a ver que él le pone para todos los años 2,8. Yo hice más o menos lo mismo como ven acá, que se respeta el 2,8, o sea que es más o menos, en cuanto a reinversiones y productividad de la compañía, es más o menos lo mismo que planteó Damodaran. Fíjense también márgenes de rentabilidad operativa. La empresa actualmente está en 20 y pico, no va a ser recontraproductiva, sino que va a ir bajando, pero más o menos se mantienen los márgenes en el 20%. Y el único cada vez más grande y la industria se va volviendo cada vez más competitiva. En este caso, por más que toqueteé la evaluación lo más posible, no lo logré. O sea, en el valor terminal, que es el más importante, porque si ustedes se fijan acá, lo que me dice es que el 55% del valor de la evaluación está en el valor terminal. O sea, como para que ustedes vean lo importante que es, final es ese valor que tendría la compañía cuando llegue a un estado estable, cuando la industria madure. Entonces, ese valor, como es el 55% de este valor se explica por el valor terminal. Entonces, hay que ser muy conservador con lo que ponemos en el valor terminal. Y yo acá le puse que en el valor terminal se lo puse yo a mano, que es básicamente lo mismo que el WACC, que en el valor terminal yo le puse que la compañía iba a llegar a un valor terminal en el cual el rendimiento sobre el capital, 9,7, iba a ser igual al costo de capital. O sea que la empresa iba a llegar a un estado estable en el que no iba a crear valor para el accionista. O sea, entiendan entonces que
es bastante conservador lo que estoy planteando. Si yo acá le modifico y le pongo 10, por ejemplo, quiere decir que como el ROIC, con el rendimiento sobre capital invertido, en el valor terminal es mayor al costo de capital en el valor terminal, que en este caso es 9,7, lo que yo estaría diciendo es que yo creo que la empresa va a tener ventajas competitivas siempre y que va a crear valor para sus accionistas de manera perpetua. Como ven acá, también le puse el 2,5, que es el crecimiento a perpetuidad, que esto es lo que tiene que ser sí o sí menor al 3%. Así que estoy planteando como cosas bastante conservadoras. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá que es muy mejorable? El crecimiento de la compañía. Si yo vengo acá, digo, che, 12%, la verdad que fíjense que después si ustedes revisan los costos, todos ven que respeto bastante bien, o sea que no modifico mucho el status quo, no modifico mucho cuando hago la evaluación, la proyección a futuro, no modifico mucho lo que la empresa viene logrando hasta este momento, o sea, no es que digo que la empresa se va a volver más productiva, tampoco digo que se va a volver mucho menos productiva, sino que va a mantener ventajas competitivas y acá está la pregunta, ¿no? Esa sería la pregunta principal que uno tiene que hacerse al evaluar esta compañía. Creo yo que la compañía va a seguir teniendo las ventajas competitivas que tiene con los productos y servicios que ofrece para seguir manteniendo estos márgenes de rentabilidad y este crecimiento? Esa sería la principal pregunta. Porque, a ver, 12%, que sería lo que está descontando el precio de la acción ahora, es como, me parece muy conservador, o sea, me parece muy poco. O sea, yo acá digo, a ver, dentro de los infinitos escenarios posibles, yo logré configurar este escenario que me da más o menos el precio actual de la compañía. Entonces yo podría decir que en este contexto el precio de la acción en el mercado está descontando que el mercado considera que Google va a seguir siendo rentable, va a seguir siendo una empresa muy rentable, que va a seguir siendo una empresa que va a crecer y que va a tener todavía una gran productividad, pero que va a crecer solamente un 12%, que el año pasado creció al 5,3%, que si yo miro históricamente ha crecido durante la última década al 20%, pero el mercado está diciendo que sí, creemos que la empresa va a seguir siendo productiva, creemos que va a seguir teniendo márgenes de rentabilidad propios de una empresa tecnológica, pero creemos que va a crecer un 12%. El año pasado creció un 5%, creemos que va a crecer más, que va a crecer un 12%, pero que de ninguna manera va a volver a ese 20%. Entonces, acá es donde yo discrepo un poco. Yo creo que la empresa tiene ventajas competitivas porque tiene el capital humano para generar las inteligencias artificiales que le permitan competirle a ChatGPT y seguir teniendo un producto, su producto estrella, su servicio estrella, que es un navegador en la más alta competitividad. Yo creo que la empresa tiene las ventajas competitivas, mejor dicho, tiene los recursos para seguir manteniendo sus ventajas competitivas. Así que yo discrepo con la evaluación del mercado en que solamente va a crecer un 12%. Para mí, no sé si va a volver a crecer al 20%, pero este 12%, que es lo que el mercado estaría descontando en este momento en los precios, se me hace un poco conservador. Y la ventaja que tiene Google en este sentido es que como es una empresa poco intensiva en capital físico, muy intensiva en capital humano, pero poco intensiva, o sea, muy intensiva en conocimiento, podríamos decir con los términos de hoy en día, pero poco intensiva en capital físico, es una empresa de altos márgenes de rentabilidad y por lo tanto es muy sensible a la variación de sus ingresos. ¿Se acuerdan? Como siempre decimos, ¿no? La variación de una compañía depende principalmente de la variación de sus ingresos, el rendimiento sobre el capital invertido y el costo de capital. Con respecto al costo de capital no puedo hacer demasiado porque tiene variables muy restringidas, tiene variables que no dependen de la empresa, tienen variables como la tasa de interés, como la prima de riesgo de mercado, tienen variables como la percepción del riesgo del mercado, el costo de la deuda, o sea, cuánto el mercado le va a exigir de costo para una obligación negociable, para un bono corporativo emitido por Google. Entonces hay variables que la empresa no controla y son las variables más importantes del costo de capital. Pero dentro del capital invertido, dentro del rendimiento sobre el capital invertido y de la variación de los ingresos, ahí sí hay muchas variables que la compañía controla. Por ejemplo, el tema de las inversiones. Entonces yo por eso considero que el ratio entre ingresos y capital invertido se va a mantener igual a como lo muestra Damodaran. Y donde más puedo operar yo para ver si esta empresa está subvaluada, por lo tanto, es en los ingresos.
Entonces, la ventaja que tiene es que como esta empresa es poco intensiva en capital y tiene altos márgenes de rentabilidad, si yo pongo en vez de un 12, un 13%, o sea, aumento 1% nada más, lo que pasa con la evaluación de la compañía es que ya se me va a 130. Entonces ya estoy con 126, estoy viendo que hay un 3% de subvaluación, que la verdad que es marginal. Podría decir simplemente que la empresa, que el mercado está descontando bastante bien este mismo escenario, un 13%. Pero si empiezo a mejorar un poco y digo, bueno, no me voy al 20%, pero me voy al 15%, por ejemplo, si yo creo que la empresa va a crecer 15% promedio anual durante los próximos 5 años, que es un supuesto bien, o sea, a ver, no es nada exagerado, o sea, teniendo en cuenta que la empresa llegó a crecer al 20% promedio anual compuesto durante los últimos 10 años, creer que va a crecer al 15% tampoco es algo tan descabellado, y si hago eso, lo que veo es que la evaluación ya se me va a 149 y tengo 18% de subvaluación con respecto al precio actual. Si sigo mejorando un poquito, no sé, digo, bueno, no, en vez de 15, a ver que acá metí la pata, ahí. En vez de 15, 16, por ejemplo, un puntito más, veo que ya se me va a 27% de subvaluación. Se me va arriba allá a 160, ya se me va a 27%. 27% de subvaluación, ya estamos hablando de una evaluación bastante importante, de un margen de seguridad de casi un 30%, o sea, y estamos hablando de vuelta, ¿no? O sea, que digo 16%, tampoco es que me fui otra vez a un 20%, entonces, si en lugar de un 12, un 13% que está descontando el mercado, yo me pongo un poquito más optimista y digo que va a crecer al 16% promedio anual durante los próximos 5 años, ya estoy hablando de que la empresa estaría casi un 30% subvaluada, que está bastante bien. Ni que hablar, por supuesto, si digo 17%, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que no estoy volviendo al 20% que es el promedio histórico. Ya con un 17 ya estamos hablando de 172, que sería un valor justo para la compañía, y un 36% de subvaluación. Entonces, creo yo, para ya cerrar con esto, que Google es una de las empresas más subvaluadas dentro de las tecnológicas, dentro de las que solemos hablar siempre. Creo yo que Google en este momento es una de las más subvaluadas que hay entre las tecnológicas. Puede ser que tenga un 30% de subvaluación. Incluso fíjense que hice una pequeña simulación de Monte Carlo, que está acá en la pestaña de Monte Carlo, pero creo que esto ya dejó como bastante claro cuál es mi expectativa de la compañía, y si ustedes tienen expectativas similares, bueno, claramente acá la compañía, o sea, nos está dando una ineficiencia porque el mercado estaría valuando de manera muy conservadora lo que puede llegar a pasar con Google. Vamos a ver, obviamente, porque esto tiene que sí o sí convalidarse eventualmente con balances, así que si eventualmente los balances convalidan de que la compañía no está creciendo al 12-13%, que es lo que estaría descontando el mercado, sino más al 15, al 16, bueno, habremos hecho una gran inversión porque habremos detectado una ineficiencia del mercado y nos habremos aprovechado de ella, y si eventualmente resulta que estamos en lo correcto y la empresa está creciendo nuevamente a valores cercanos al 20 y no tanto cercanos al 10 como el mercado estaría descontando, entonces nos habremos hecho de una ganancia que puede llegar a ser incluso de un 30% en dólares, sin necesariamente haber asumido un riesgo mayor porque detectamos una subvaluación antes de que el resto del mercado la detectara. Así que si quieren bajarse este Excel y los documentos que utilicé para hacer la evaluación, ya saben que el link para descargarse este Excel está en la descripción de este video. Y bueno, ha sido todo por esta semana. Yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.